Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fans de la televisión turca y del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo vamos a hablar de sus éxitos y de su atractivo físico, sino que vamos a explorar un lado más íntimo y personal de este actor. Hoy vamos a analizar algunas declaraciones recientes en las que Can Yaman se abre sobre sus traumas, sus errores en el amor, y sus aprendizajes a lo largo de su camino. Vamos a desentrañar al hombre detrás del personaje, y a entender un poco más sobre su visión del amor, las relaciones y la vida en general. Así que prepárense para un viaje fascinante por el mundo de Can Yaman, un viaje lleno de sinceridad, reflexión y vulnerabilidad. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre tus actores favoritos, series del momento y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento. Así que no te lo pierdas. Bien, empecemos. Can Yaman, como muchos de nosotros, no ha tenido una vida perfecta. A pesar de su éxito y popularidad, ha tenido que enfrentar sus propios demonios y lidiar con las cicatrices del pasado. En varias entrevistas recientes, ha hablado abiertamente sobre algunos de sus traumas, y cómo estos han afectado sus relaciones y su forma de ver el amor. Una de las cosas que más destaca en sus declaraciones es su honestidad. No intenta ocultar sus defectos ni presentarse como alguien perfecto. Reconoce que ha cometido errores, que ha lastimado a personas, y que ha aprendido valiosas lecciones a través de sus experiencias. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que lo hace aún más humano y cercano a sus fans. Can Yaman ha mencionado en varias ocasiones la influencia de su infancia en su vida amorosa. Parece que algunas experiencias tempranas lo marcaron profundamente, generando inseguridades y patrones de comportamiento que luego se manifestaron en sus relaciones adultas. No ha entrado en detalles específicos, pero ha dejado entrever que la falta de una figura paterna presente y ciertos conflictos familiares pudieron haber contribuido a sus dificultades para establecer relaciones sólidas y duraderas. Esta sombra de la ausencia paterna, un tema recurrente en la vida de muchos individuos, parece haber dejado una marca indeleble en su psique, afectando su capacidad para confiar plenamente y entregarse sin reservas en el amor. La figura paterna, o la falta de ella, es un pilar fundamental en el desarrollo emocional de una persona. La ausencia, ya sea física o emocional, puede generar una serie de inseguridades y miedos que se manifiestan en las relaciones adultas. El niño que crece sin un padre presente puede desarrollar una sensación de abandono, una baja autoestima y una dificultad para establecer vínculos afectivos saludables. Estas heridas emocionales, si no se abordan adecuadamente, pueden perpetuarse a lo largo de la vida, saboteando las relaciones y generando patrones de comportamiento autodestructivos. En el caso de Can Yaman, es evidente que esta carencia afectiva ha influido en su forma de relacionarse con las mujeres. La inseguridad y el miedo al abandono pueden haberlo llevado a buscar validación externa a través de sus relaciones, o a mantener una distancia emocional para protegerse del dolor. Estas estrategias, aunque comprensibles, suelen ser contraproducentes a largo plazo, ya que impiden la construcción de una relación basada en la confianza, la honestidad y la vulnerabilidad. Uno de los errores que ha reconocido haber cometido en el pasado es el de idealizar a sus parejas. Parece que tendía a crear una imagen idealizada de la persona amada, ignorando sus defectos y enfocándose solo en sus virtudes. Esto obviamente lo llevaba a la decepción cuando la realidad no coincidía con sus expectativas. Con el tiempo ha aprendido a aceptar a las personas tal como son, con sus fortalezas y debilidades, y a construir relaciones basadas en la honestidad y la autenticidad. Esta idealización, un error común en las primeras etapas del enamoramiento, es una trampa en la que muchos caemos. Proyectamos nuestras propias fantasías y deseos en la otra persona, creando una imagen irreal que inevitablemente se desmorona con el tiempo. La clave para una relación duradera es aceptar a la otra persona en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, y amarla por quien realmente es, no por quien queremos que sea. Otro aspecto importante que ha abordado es su dificultad para expresar sus emociones. Parece que le costaba abrirse y mostrar su vulnerabilidad a sus parejas. Esto sin duda generaba frustración y distanciamiento en la relación. Sin embargo, ha estado trabajando en este aspecto, aprendiendo a comunicar sus sentimientos de manera más clara y efectiva.
Ha entendido que la comunicación es fundamental para construir una relación sólida y duradera. La incapacidad para expresar las emociones es un obstáculo importante en cualquier relación. La comunicación abierta y honesta es esencial para construir la confianza y la intimidad. Cuando una persona se cierra y no comparte sus sentimientos, la otra persona se siente excluida y desconectada, lo que puede generar resentimiento y frustración. Aprender a expresar las emociones de manera saludable requiere valentía y práctica, pero es fundamental para construir relaciones significativas y duraderas. Kahneman también ha hablado sobre la presión mediática y cómo ésta ha afectado sus relaciones. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, lo que puede generar estrés y ansiedad en la pareja. Además, los rumores y las especulaciones infundadas pueden dañar la confianza y la estabilidad de la relación. Ha aprendido a proteger su vida privada y a mantener a sus relaciones alejadas del foco mediático. La vida de una celebridad está constantemente expuesta al juicio público. Cada movimiento, cada palabra, cada relación es analizada y comentada por los medios de comunicación y por los fans. Esta presión constante puede ser abrumadora y puede afectar negativamente la salud mental y emocional de la persona. Además, la intromisión en la vida privada puede dañar las relaciones, ya que la pareja debe lidiar no solo con sus propios problemas, sino también con la atención constante de los medios y del público. Es comprensible que Kahneman haya aprendido a proteger su vida privada y a mantener a sus relaciones alejadas del foco mediático, ya que esta es una forma de preservar su salud mental y emocional y de proteger la estabilidad de sus relaciones. Es interesante observar cómo Kahneman ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha pasado de ser un joven actor impulsivo y algo arrogante a un hombre más maduro, reflexivo y consciente de sí mismo. Ha aprendido de sus errores, ha superado sus traumas, y ha crecido como persona. Su honestidad y vulnerabilidad son admirables, y lo convierten en un ejemplo a seguir para muchos. Este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal es un proceso continuo que todos debemos emprender. Reconocer nuestros errores, aprender de nuestras experiencias y esforzarnos por ser mejores personas es fundamental para alcanzar la felicidad y la plenitud. La honestidad y la vulnerabilidad son cualidades esenciales para conectar con los demás y para construir relaciones significativas. Cuando nos mostramos tal como somos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, permitimos que los demás nos vean y nos acepten por quienes realmente somos. Esta autenticidad es la base de una relación genuina y duradera. Uno de los puntos clave en su proceso de crecimiento personal ha sido la terapia. Kahneman ha reconocido que la terapia lo ha ayudado a entender sus patrones de comportamiento, a identificar sus traumas, y a desarrollar estrategias para lidiar con ellos. La terapia le ha proporcionado las herramientas necesarias para construir relaciones más saludables y satisfactorias. La terapia es una herramienta valiosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Un terapeuta puede ayudar a una persona a identificar patrones de comportamiento disfuncionales, a comprender sus traumas y a desarrollar estrategias para lidiar con ellos. La terapia puede proporcionar el apoyo y la guía necesarios para superar los obstáculos y alcanzar la felicidad y la plenitud. La terapia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía para enfrentar los propios demonios y para trabajar en uno mismo. Buscar ayuda profesional es un acto de amor propio y un paso importante hacia una vida más saludable y satisfactoria. También ha destacado la importancia del autocuidado. Ha aprendido a priorizar su bienestar físico y emocional, dedicando tiempo a actividades que lo hacen feliz, como el deporte, la meditación y pasar tiempo con sus seres queridos. Ha entendido que para poder amar a otra persona, primero debe amarse a sí mismo. El autocuidado es fundamental para la salud mental y emocional. Priorizar el bienestar físico y emocional es esencial para mantener una vida equilibrada y satisfactoria. Dedicar tiempo a actividades que nos hacen felices, como el deporte, la meditación o pasar tiempo con nuestros seres queridos, nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo y a aumentar nuestra autoestima. Amarnos a nosotros mismos es la base para poder amar a los demás. Cuando nos aceptamos y nos valoramos por quienes somos, estamos mejor preparados para construir relaciones saludables y satisfactorias. En cuanto a su visión del amor, Kahneman parece haber adoptado una perspectiva más realista y madura. Ya no busca el amor perfecto ni la relación idealizada. Busca una conexión auténtica y profunda con otra persona, basada en el respeto, la confianza y la comunicación.
Busca una compañera de vida con quien compartir sus alegrías y tristezas, y con quien crecer juntos. El amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante y una elección diaria. Requiere esfuerzo, compromiso y disposición para superar los obstáculos. Pero también es una fuente de alegría, apoyo y crecimiento personal. La clave para una relación duradera es la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y la disposición para trabajar juntos en los desafíos que surgen. Ha aprendido que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante y una elección diaria. Requiere esfuerzo, compromiso y disposición para superar los obstáculos. Pero también es una fuente de alegría, apoyo y crecimiento personal. El amor verdadero no se encuentra, se construye. Se construye día a día con pequeños gestos, con palabras amables, con apoyo incondicional. Se construye con la voluntad de superar los obstáculos y de aprender juntos. El amor verdadero es un regalo que debemos valorar y cuidar. Es importante recordar que Can Yaman, al igual que todos nosotros, es un ser humano imperfecto. Tiene sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. Pero es precisamente esta imperfección lo que lo hace tan atractivo y cercano a sus fans. Su honestidad, su vulnerabilidad y su capacidad para aprender de sus errores son cualidades admirables que lo distinguen de otros actores. La perfección es inalcanzable. Todos tenemos nuestras imperfecciones y nuestros defectos. Aceptar nuestras imperfecciones es fundamental para amarnos a nosotros mismos y para construir relaciones auténticas. Cuando nos mostramos tal como somos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, permitimos que los demás nos vean y nos acepten por quienes realmente somos. Creo que las declaraciones de Can Yaman son un testimonio de la importancia de la autorreflexión y el crecimiento personal. Nos demuestran que no importa cuán exitosos seamos o cuán perfectas parezcan nuestras vidas desde el exterior, todos tenemos nuestros propios demonios y nuestras propias batallas que librar. Lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la frente en alto. La vida es un viaje de aprendizaje y crecimiento. Todos cometemos errores y todos enfrentamos desafíos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con la frente en alto. La autorreflexión es una herramienta valiosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Tomarnos el tiempo para analizar nuestras experiencias y para comprender nuestros patrones de comportamiento nos ayuda a identificar áreas en las que podemos mejorar y a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Y también creo que las reflexiones de Can Yaman sobre el amor son relevantes para todos nosotros. Nos recuerdan que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante y una elección diaria. Requiere esfuerzo, compromiso y disposición para superar los obstáculos. Pero también es una fuente de alegría, apoyo y crecimiento personal. Así que no te rindas en la búsqueda del amor, pero recuerda ser honesto contigo mismo y con los demás. Busca una conexión auténtica y profunda con otra persona, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. El amor es una de las experiencias más hermosas y gratificantes de la vida. No te rindas en la búsqueda del amor verdadero, pero recuerda ser honesto contigo mismo y con los demás. Busca una conexión auténtica y profunda con otra persona, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. En resumen, hemos explorado el lado más íntimo y personal de Can Yaman, analizando sus declaraciones sobre sus traumas, sus errores en el amor y sus aprendizajes a lo largo de su camino. Hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de ser un joven actor impulsivo a un hombre más maduro, reflexivo y consciente de sí mismo. Hemos aprendido sobre su visión del amor, que se ha vuelto más realista y madura. Y hemos recordado que Can Yaman, al igual que todos nosotros, es un ser humano imperfecto, pero que su honestidad, su vulnerabilidad y su capacidad para aprender de sus errores son cualidades admirables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y reflexivo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Can Yaman. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Se identifican con alguno de sus traumas o errores en el amor? ¿Cuál es su visión del amor? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.